beneficio para nosotros que nos suministre, que nos energice, que nos dé energía, Señor, que nos constituya. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que te glorifiques a través del hablar, que nuestro hablar sea el hablar divino, que hablemos como tú hablas. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Amén. Muy bien, entonces estamos hablando acerca de nuestra experiencia práctica. We are speaking about our practical experience. Practical experience. Estamos hablando de que nosotros debemos de experimentar las experiencias de Cristo. Parece que fuera una repetición de palabra, pero experimentar las experiencias de Cristo. Ahora, nosotros tenemos que disfrutar a Cristo como las ofrendas. Óiganme bien, por favor, porque Dios quiere que todos nosotros disfrutemos a Cristo como las ofrendas. We have to enjoy Christ as the offerings. El Antiguo Testamento contiene al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Entonces vamos hoy a empezar con una cita del Nuevo Testamento explicando el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, y vamos a leer varios versículos, desde el versículo 1, Hebreos 10, 1. Usted va a notar que es de mucha importancia estudiar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos da muchos detalles que no nos los da el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mire, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, por eso usted debe de estar bien convencido como cristiano que la ley es una sombra. Nunca la ley es una realidad. O sea, usted tiene que estar bien ubicado respecto a esas cosas. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces yo quiero que ustedes noten que el Nuevo Testamento nos explica que el Antiguo Testamento, la ley, no era la realidad, sino que era una sombra de todo lo que iba a venir. Y aunque ellos sacrificaban animalitos todo el año, esos animalitos nunca podían hacer perfectas a las personas. Ahora sigamos leyendo. Solo Ramón se metió conmigo y dijo, amén, aleluya. Porque la ley, teniendo la, bueno, número 2, ya me está poniendo a leer el mismo, Hebreos 10:2. De otra manera, o sea que si hicieran perfectos a los que los están presentando, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea que nos está explicando Pablo, porque Pablo es el que escribió Hebreos. Él dice, si esos animalitos que ellos presentaban los hubieran hecho perfectos, entonces ¿para qué seguir presentando? Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Aleluya. O sea que ellos tenían que recordarse siempre de todos sus pecados. Qué triste va a estarlos recordando. Imagínese usted que cada vez que venían y presentaban sus ofrendas, yo digo que tenían un cuadernito hasta escrito cada uno de todos sus pecados, y tenían que recordarlos, hacer memorias, recordarlos. Híjole, yo esto, yo aquí, yo allá, aquí.
Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces recuérdense pues que cuando ellos presentaban toros, ovejas, palominos, eso siempre solo les cubría, como cuando uno levanta la alfombra y echa la basura ahí debajo de la alfombra y la vuelve a bajar. Eso hacía la ley. Pero iba usted y levantaba la alfombra, ahí estaba toda la basura. Versículo 5. Por lo cual, fíjese pues, por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando vino Cristo, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Noten pues cómo funciona el asunto. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Por eso es que es duro para los judíos que uno les predique. Fíjese, imagínese usted que usted le dice a los judíos todo eso, si ellos están enamorados de la ley y ellos quieren que se erija el templo que viene, el tercer templo, para sacrificar otra vez animales. Y ya si usted se mete al internet va a encontrar que algunos judíos ya en los montes sacrifican otra vez animales. Fíjese, yo solo le estoy contando pues para que usted se dé cuenta. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Miren lo que es la voluntad de Dios, para que ustedes estén bien firmes y fijos en los pensamientos que Dios quiere que ustedes y yo estemos. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como en el rollo del libro está escrito de mí, dijo el Señor Jesús. Claro que el salmista dijo eso, pero se refería a Cristo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ok, verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, lo vuelve a repetir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quitar lo primero. ¿Qué es lo primero? Sacrificar animales para establecer esto último. ¿Cuál es lo último? Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahora yo lo que quiero es que usted vea que estamos hablando de las ofrendas, pero ahora viene Dios y nos dice que la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora, las ofrendas, todas las ofrendas, porque nosotros vamos a estudiar Levítico entero, apenas vamos en el capítulo 2, pero las ofrendas son 9. Imagínense usted, hay 9 clases de ofrenda, y esas 9 clases de ofrenda son Jesucristo. Pero ahora notemos cómo es que Cristo se vuelve ofrenda. Todas las ofrendas indican la encarnación de Cristo. Me preparaste cuerpo, quita todas las ofrendas anteriores y deja esta. ¿Por qué? Mire lo que esta hace. La ofrenda del cuerpo de Cristo es hecha una vez para siempre. Así que Dios, su voluntad era quitar las ofrendas de los animalitos, quita lo primero y establece esto último. Entonces cuando Cristo vino, cuando Él murió en la cruz, Él es la ofrenda que Dios recibe. Porque vamos a ver algo, porque hoy día Cristo es la realidad de las ofrendas. O sea que si hablamos de la ofrenda quemada, es Cristo.
la ofrenda de comida es Cristo, la ofrenda por el pecado es Cristo, la ofrenda por las transgresiones es Cristo, la ofrenda mecida es Cristo, la ofrenda elevada es Cristo, la ofrenda de libación es Cristo. 9 ofrendas. Pero para que Él se convirtiera en la ofrenda, tenía que tomar cuerpo. Los animalitos solo eran una sombra de lo que iba a ser una realidad. La realidad es que Cristo se iba a hacer hombre para volverse la ofrenda perfecta, porque esa ofrenda solo se presenta una vez y para siempre, y santifica a todas las personas. ¡Wow! Mire qué bonito. Ayer o esta semana yo puse que si Dios me hubiera hecho a mí judío, parezco, pero no soy, pero si Dios me hubiera hecho a mí judío, o me hubiera hecho adventista, Él lo pudiera haber hecho a usted también judío, o lo pudiera haber hecho adventista, ¿verdad? Y algunos hasta no les gusta que diga yo esto, pero Dios podría haber hecho de ti lo que tú ni siquiera te imaginas, porque es Dios el que hace todas las cosas. Tú no escogiste tener el rostro que tienes, no escogiste tener los hijos que tienes, tú no has escogido nada, Dios ha escogido todo por ti. Entonces yo les decía que si Dios me hubiera hecho a mí judío, o me hubiera hecho mesiánico, o me hubiera hecho adventista, entonces yo guardaría el sábado. Pero como yo ya entendí que es mejor comer a Cristo, entonces yo prefiero ser un cristiano hijo de Dios que come a Cristo, aunque infrinja la ley del sábado. ¿Cuántos entendieron los mensajes que yo mandé? Porque les dije que iba a mandar en lenguaje de tartamudo, ¿verdad? Y por eso les mando 1, les mando 2. Noten los comentarios que me ponen cuando por primera vez llega algo y dice no entiendo. Después mando el segundo y dice ya voy entendiendo. El tercero, ya medio entiendo. El cuarto dice ahora sí le entendí, pastor, lo que quiere decir. Le dije ese es lenguaje de tartamudos. Hasta les puse una anécdota que es muy chistosa, que dice que todo era risa mientras no habían descubierto que lo que quería el tartamudo era jamón. Así les puse. Todo era risa mientras nadie había descubierto que lo que quería el tartamudo era jamón, porque él decía ja, 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 y todos empezaron a reírse. Ja, 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 y jamón, dice. Él lo que quería era jamón y todos estaban creyendo que se estaba riendo. Entonces yo les puse esta anécdota chistosa que uso para explicarles Isaías 28:11, porque dice en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Entonces les puse, nunca vayas a asumir que ya entendiste lo que Dios te está pidiendo hasta que te diga la frase completa, porque Él dice en su palabra que Él te va a hablar en lenguaje de tartamudo. Entonces Dios te va a decir algo, te va a decir jamón, pero te dice ja, 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 y tú te vas a estar riendo y no sabes qué quiere hasta que te dice jamón. Entonces la frase final es la que define qué es lo que Dios quiere de ti. Amén. Muy bien, entonces hablando en lenguaje de tartamudo, nosotros tenemos que saber que Dios nos va declarando las cosas poco a poco. Nos va diciendo una aquí, otra allá, y hasta que te diga todas las frases tienes que asumir que ya entendiste. Por eso a veces vamos a medias en algunas cosas, porque la revelación de Dios es lenguaje de tartamudo y progresiva. Si no me crees, te pongo el versículo. Vamos a regresar a Hebreos 10:10, pero vámonos a Isaías 28:11. Isaías 28:11, para que veas que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Cómo te va a hablar Dios? Dios dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Siga. A los cuales Él dijo, ese es el reposo. O sea que Dios le va dando descanso a uno, ¿verdad? Yo molesto a mi esposa. Yo le digo, tú a veces me haces sentirme descansado y de repente me pones carga, y de repente me pones a poner descansado y de repente otra vez con carga. Pero gracias a Dios, le digo, porque aprendo que poco a poco me vas pidiendo lo que quieres y al final te lo doy. Amén. El lenguaje de tartamudo. Este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Fíjense que es refrigerio.
A veces usted viene aquí y el hermano Carrillo le repite, le repite, le repite, y algunos dicen, ah, ya, eso ya lo sé. ¿Y qué si el Señor dice, es que te quiero dar reposo y te quiero dar refrigerio porque te estoy hablando poquito a poco? Porque si te hablo todo de una vez, te vas a morir. Pero esa es la meta de Dios, matarnos. Sigamos leyendo. La palabra pues de Jehová va a ser así: mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito en Génesis, otro poquito en Apocalipsis, otro poquito en Juan, otro poquito en Marcos, hasta que se caigan de espaldas, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ese es el propósito de Dios. Que te quedes admirado, que te vayas de espalda, que quedes enlazado. Porque al final lo que Dios quiere es capturarte. Yo me admiro cómo por medio de la palabra Dios captura a muchos. O sea, que mi hablar no ha sido en vano, porque a muchos los ha capturado Dios. Al grado de que si yo les dijera, ¿saben qué? Vamos a cerrar la iglesia, se pondrían a llorar todos. Dice, ¿cómo, pastor? Sí, ya no tengo ganas de predicar, hay que predique Gilmar. Peor, dice el hermano Alba, peor. Pero yo sé que ya están enlazados, pues, ya están presos. Fíjese que esto es maravilloso porque la palabra de Dios lo mete preso a uno, lo enlaza. Aunque uno quiera, después ya no puede. O sea, mire, es difícil convertirse, pero es más difícil ya convertido irse. Es bien difícil. Muy bien, regresemos pues, porque Cristo es las ofrendas. Ya eso era solo para explicar que no nos cansemos de estar repitiendo siempre las mismas cosas, porque nos van a enlazar y poner presos. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser un esclavo de Cristo, yo quiero ser un preso de Cristo. Amén. Espiritualmente quiero tener un traje de rayas, bien rayado. Espiritualmente hablando, yo quiero estar rayado, quiero estar preso en la cárcel de Cristo. Aunque no me digan amén. Gloria a Dios. Regresemos entonces a Hebreos capítulo 10, donde estamos, porque queremos dejar bien claro y bien sentado que la voluntad de Dios es quitar la ley de los sacrificios de animales. Voluntad, esta es mi voluntad: presentar una sola ofrenda para siempre por el pecado. Amén. Que nos quede claro que los sacrificios, lo primero eran los sacrificios, los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, y lo último es Cristo, el sacrificio único. Dígalo conmigo: Cristo, el sacrificio único. Cristo es sacrificio único. Entonces nosotros vamos a entender la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, muchas ofrendas, muchas, 9, muchas, 9 de solo animales y de comida, 9 de animales y comida, o sea, vegetal y animal, 9 ofrendas. Porque aparte habían otras ofrendas que no estamos estudiando ahorita, pero ahorita estamos estudiando las ofrendas por el pecado o por los pecadores. Entonces el plan en el Nuevo Testamento es reemplazar todas las ofrendas del Antiguo Testamento con Cristo y por Cristo. O sea que Él las reemplaza. Y pónganme atención, porque voy a dejar un punto que quiero que se les grabe. Si nosotros queremos conocer la persona de Cristo, nosotros necesitamos necesitamos leer bien el libro de Hebreos, porque solo cuando nosotros leemos el libro de Hebreos nosotros conocemos realmente quién es Cristo, porque ahí nos dice que es superior a los ángeles, ahí nos dice que es superior a la ley de Moisés, ahí nos dice que es superior al pacto antiguo,
queremos saber bien, bien, bien quién es Cristo, tenemos que leer y leer y leer Hebreos. Porque Dios lo que quiere es que nosotros entendamos el proceso que Él ha pasado como hombre. O sea que Dios como hombre ha pasado un proceso. Él viene a nosotros corporificado, pero tiene que vivir aquí 33 años y medio, tiene que morir en la cruz, tiene que resucitar y ser el espíritu vivificante y entrar en los hombres para poder traer a todos los hombres de regreso a Dios. Él vino del cielo y está en el cielo, pero para llegar de regreso al cielo, Él tuvo que llegar con algo. Él pasó recogiendo algo aquí en la tierra. Él nos pasó llevando a todos, porque la Biblia dice que todos nosotros estamos en Cristo. Ahora, Él vino como hombre, pero tuvo que pasar un proceso para entrar en nosotros, para podernos llevar de regreso al Padre. Ahora Él está sentado a la diestra, y el apóstol explica que con Cristo morimos, con Cristo resucitamos y con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces ahora el Señor solo está esperando que todos sus enemigos, dice, sean puestos por estrado de sus pies, para que todos nosotros podamos regresar de donde nosotros veníamos, porque nosotros también veníamos de allá. Nosotros veníamos, un día estuvimos con el Padre y Él nos enseñó todo lo que se requiere para venir a Cristo, porque nadie puede venir a Cristo si no fue enseñado por el Padre. Y ahora el Señor Jesucristo nos está enseñando y el Espíritu Santo nos continuará enseñando. Pero quiero esto, pues, quiero que ustedes vean que Dios, para lograr lo que Él ha logrado, Él tuvo que encarnarse, porque resulta que el hombre en el plan estaba que tiene un problema con Dios. El hombre tiene un problema con Dios, es la caída de Adán. Entonces el hombre necesita propiciación. Propiciación, o sea, propiciación, esa palabra significa que se necesita un arreglo, porque Dios está molesto con el hombre. Entonces Dios tiene que encarnarse para hacer propiciación por nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, Él es el arreglo divino que sirve para que Dios tenga paz entre Él y el hombre. Y esa propiciación es importante entenderla, pero Él no solamente es sacrificio. O sea que si nosotros, nuestra mente se nos va solo a que Cristo es nuestro Salvador, nuestro perdonador, puede ser que no entendamos la otra parte de la hoja o de la moneda. Nosotros tenemos que entender que Dios se hizo hombre no solamente para ser propiciación y ser ofrenda por el pecado, sino que también se hizo hombre para ser un regalo para Dios. Pareciera que fuera que Dios está haciendo algo para sí mismo, porque Dios mismo se presenta a Cristo como un regalo. Entonces nosotros tenemos que entender, porque si no, no vamos a saber para qué son las ofrendas, porque vamos a descubrir hoy algo. Por un lado, el Señor como sacrificio y como propiciación nos beneficia a nosotros. O sea que nosotros somos bendecidos porque Él arregla nuestro problema. Pero por el otro lado, Él es comida para el Padre. Y ese es el aspecto que muchos cristianos no entienden, porque los cristianos no entienden ese lenguaje. Porque resulta que si Cristo es ofrenda y es comida, quiere decir que Dios Padre come. Amén. Y ya ahí pues se nos pelan los alambres a nosotros, porque nosotros decimos, bueno, ¿y cómo es que Dios come? Porque resulta que todo en la Biblia está ilustrado como comida. Y la Biblia dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y lo primero que Dios le quiere dar al hombre es comer.
Y vaya si no nos gusta la comida, hermano. Pero yo quiero que usted vea por qué es que a nosotros nos gusta la comida. Porque a Dios le gusta. Por eso usted va a encontrar ideas entre los mayas. Los mayas, hermano, le daban de comer a sus dioses, ¿no es cierto? Los paganos de Caldea le daban de comer a sus dioses. Yo recuerdo cuando estaba leyendo esa historia de Jared, de cómo el papá de Abraham, tenía un cuarto grande, lleno de dioses, y les llevaba comida a todos sus dioses. Y Abraham pues hizo algo que ya les conté, a los que se les olvidó, se los recuerdo. Un día Abraham vio que su papá llevó toda la comida al cuarto de sus dioses. Y Abraham en la noche se metió y tumbó todos los dioses, los quebró y los dejó todos tirados. Y el otro día estaba preguntando el papá de Abraham, bueno, ¿y quién fue el que quebró mis dioses? Dice. Entonces le estaba preguntando a Abraham, porque uno de los siervos vio que Abraham entró a ese cuarto y que fue Abraham el que le quebró a su papá todos los dioses. Entonces el siervo le dijo al papá de Abraham, pues el único que entró allí ayer en la tarde fue tu hijo. Entonces él llega y le cuenta a su hijo, hijo, ¿qué pasó? Alguien quebró mis dioses. Dice que quería que él le dijera que él había sido. Pero le dijo, ¿sabes qué, papá? Dice, a mí se me hace que ayer que tú les llevaste comida a todos tus dioses, ellos se pelearon entre ellos por la comida. Y el papá le dijo, mijo, pero qué tonto eres si ellos no pueden hacer eso. Pues eso es lo que yo he estado tratando de hacerte entender a ti, que esos no son dioses porque no hablan, ni oyen, ni se pueden mover, ni comen, porque mira, ahí está la comida. Pero estoy en el pensamiento y me impresiona a mí que Cristo como comida satisface a Dios y a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia los sacerdotes presentaban las ofrendas y una parte la consumía totalmente Dios por medio del fuego, esa era su boca, era el fuego con que quemaba, y otra parte se la comía el sacerdote. Entonces, por favor, pongan atención, porque como Dios come. Y hay un versículo, ojalá me lo encontraran los técnicos, porque ese sí se me ha escapado de la mente. Dice, mi comida quiero a tiempo, dame mi comida a tiempo, dice, así pedí a Dios. O sea que para que tengamos más completa la idea y entendamos que Dios come, Él pedía sus alimentos a tiempo. Yo sé que al ratito me lo van a poner ahí porque tienen que ir a la concordancia, comida y tiempo. Pero mi punto es que nos vamos a volver muy sabios si nosotros aprendemos a interpretar el Antiguo Testamento. Porque si Cristo es todas las ofrendas, y las ofrendas eran para que comiera Dios y comiera el sacerdote, usted tiene que entender entonces que Cristo es para que usted coma. Por eso Él, cuando vino a la tierra, Él pidió eso a la gente: cómanme, cómanme, soy el pan de vida, cómanme. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nuestro pensamiento, nuestro espíritu esté bien ejercitado para que nosotros podamos digerir eso, porque si no nos vamos a ir de aquí sin captar lo que Dios nos quiere ministrar, porque Dios te quiere ministrar a ti en tu espíritu esta enseñanza, que entiendas qué significa que Cristo es la comida para Dios y la comida para nosotros. Entonces tú vas a encontrar que entre Levítico y Hebreos hay una conexión, y vas a descubrir cómo es que Dios habla y cómo Dios escribe, porque en Levítico se nos pone todas las ofrendas como comida para Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces todo lo de Dios tiene que ver con comer.
Pero hay un versículo en el Antiguo Testamento que el Señor habla de las fiestas y de su comida, en donde dice que se la den a tiempo. Ya la hermana Berta creo que lo tiene ahí, ¿verdad? Ese va a ser Salmo. ¿Cuánto? Ponlo ahí, déselo, hermana. Gracias. Yo a veces creo que están distraídos y el viernes me di cuenta que no estaban distraídos porque les pregunté que quién podía ver en el internet lo que significaba sartén. Y hasta terminé de predicar y todavía andaban con sus celulares enseñándome todas las expresiones que hay de hebreo para sartén. Así que concluimos el día viernes de que la ofrenda en sartén es en un molde, o sea que sirve para que nos cosan, o sea que con el fuego que son las pruebas, nosotros resultamos siendo un pastel, aleluya, siendo una torta. Eso está maravilloso, hermano, amén. Entonces todas las ofrendas, ahí está, mire, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Pero todavía hay otro que el Señor pide y dice: dadme mi comida a tiempo. Pero ya la idea está bien puesta, ¿verdad? Que Dios come y que nosotros comemos, y que no solo comemos tacos y virotes, sino que comemos comida espiritual. Amén, porque ahorita lo que estamos hablando es de la comida espiritual. Ya después de aquí todos nos vamos a comer lo que van a hacer las damas hoy. Yo aquí me quedo porque me gusta la comida de las damas. A mí me gusta comer, por eso estoy como estoy. Gloria a Dios. Todas las ofrendas son foto de Cristo. Vamos a leer ahí mismo en Levítico. Vamos a leer Levítico 3:11. Levítico 3:11. Levítico 3:11. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. ¿Come Dios? Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, y vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Versículo 16. De ahí mismo del 3:16. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. ¿Con qué razón a muchos les gustan los chicharrones? Si a Dios le gusta la grosura, amén. Mire, cuando uno come un steak, ese pellejito es el más rico, ¿no es cierto? Wow. Ese como que le da un toquecito a la carne, en esa grasita. Amén. Vamos a Levítico 21 del 6 al 8. 21 del 6 al 8. 21 del 6 al 8. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Si tú le das de comer a Dios, eres santo. Amén. Versículo, ¿cuál dijimos? 7 y 8. 7 y 8 para que nuestra idea vaya agarrando una mejor forma. Levítico: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer, porque el sacerdote es santo a su Dios. Sigue del sacerdote el 8. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que os santifico. Y aún podemos leer Números 28:2. Números 28:2. Manda a los hijos de Israel y diles. Este era, hermanos, el que yo estaba buscando. Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Mire, tan detallista es Dios, hermano, que usted va a aprender que Cristo tiene que ser presentado a su tiempo. ¿Se recuerdan que hablamos de que no hay una parte de la ofrenda que no se puede dejar para otro día? Y hablamos de esto un poquito. O sea que
Dios tiene un tiempo establecido para que nosotros le presentemos Cristo. Amén. Bueno, ahora aquí pues surge una pregunta. Y yo me acordé de Jorge, porque ¿te acordás cuando hablábamos de él está contento? Y tú dijiste que si tenías una lonchera le ibas a poner él está con hambre. Fíjese que Jorge pegó en el centro, en ese, él está con hambre. O sea que Dios tiene hambre. Y eso pues no es un concepto natural de que Dios tenga hambre. Porque si tiene hambre hay que darle de comer. Y ese concepto, vuelvo a repetirlo, en nuestra mente natural no cabe porque estamos hablando de cosas que no se ven, porque Dios no se ve. Y la comida que Él come no se ve, aparentemente, ¿verdad? Pero yo digo que si tenemos un espíritu que discierne, nosotros vamos a saber qué es lo que Él come. Entonces quiere decir que si no tenemos cuidado, Cristo, solo podemos cubrir un lado de Él, porque vamos a resultar solo hablando de todo lo que Él hace por Él, por nosotros. O sea que con las ofrendas nuestra mente casi siempre se va solo para un lado, nuestra propiciación, nuestro Salvador, nuestro perdonador. Pero yo creo con todo mi corazón que lo más importante en las ofrendas es entender que es comida para Dios. Porque puede ser que solo nosotros comamos y nos beneficiemos y digamos, oh, qué rico, Cristo me ha salvado, Cristo me ha perdonado, Cristo me ha propiciado, oh, Cristo me bendice, oh, Cristo me cuida, oh, Cristo, todo lo que hace Cristo. Y eso es que comes. Dame, 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 dame. Pero ¿y qué de la otra parte? La parte que Dios tiene que comer. Entonces, si nosotros entendemos que las comidas, las ofrendas, no son solo para nosotros, sino que son también para Dios, entonces nosotros vamos a aprender el Evangelio completo. En el libro de Éxodo y Levítico nosotros podemos ver que los sacerdotes, los cuales servían alrededor del tabernáculo, ellos comían comida sacerdotal. ¿Cuál era la comida de los sacerdotes? Pues eran las ofrendas. Ellos comían las ofrendas. Y en las diferentes ofrendas, o en las diferentes clases de ofrenda, porque habían ofrendas de animales y vegetales, esas ofrendas no eran solo para propiciar, no eran solo para nuestra situación, sino que también eran para complacer a Dios. Entonces tú vas a entender que Cristo no es solamente para complacerte a ti, sino que es también para complacer a Dios. O sea que fortalecen a Dios, nutren a Dios, energizan a Dios, pero no solo a Dios, sino también a nosotros. Pero ahora ponga atención pues, porque tú vas a oír a los cristianos hablar de servir a Dios. Oh, dice, yo sirvo a Dios, yo sirvo a Dios. Y cuando tú analizas el servicio de ellos, te das cuenta que solo ellos comen. O sea que van y se gozan y oran y vigilan y danzan y son beneficiados. Pero ¿qué es lo que tú le sirves a Dios? ¿O cuándo es que le sirves a Dios? Si hablamos de que los cristianos somos meseros, le servimos a Dios. Me gustó mucho que ayer estaba haciendo una pregunta Dani, predicando allá en Washington. Por cierto, gracias a Dios por Dani, porque Dios lo usa predicando la palabra de Dios. Yo miré cómo él se
desenvuelve perfectamente predicando la palabra del Señor. Y eso que él tiene nada más 3 años de estar predicando. Y yo digo, los hermanos que tienen 20 años de estar conmigo y muchos no predican, y el Dani tiene 3 años y ya está predicando. Y algo que me llamó la atención es, dice, hermanos, nosotros hablamos de buscar a Dios, dijo. Dijo, ¿en dónde lo buscas tú? Si tú hablas de buscar a Dios, yo quisiera que me dijeras en dónde lo andas buscando. Lo mismo es si servimos a Dios, ¿qué le estás sirviendo? Porque tú puedes hablarme a mí, y por eso dije, muchos cristianos hablan de servir a Cristo, pero ¿qué le están sirviendo? Porque se supone que servir a Dios es servirle a Cristo. Amén. Tú vas a un restaurante y la mesera Xochitl te toma la orden y ella te trae lo que tú le pides. Ella no es como ahí en la tele que tú le pides algo y dices, ¿sabes qué? Mejor te recomiendo esto, está mejor. Imagínese que la mesera llegue y le diga, usted, yo quiero pavo horneado, y le dice, no hombre, come mejor, está el faisán, es más rico. Le va a decir, si está de buena, le va a decir, pues tráeme faisán. Pues no le dice, te estoy diciendo que yo quiero pavo horneado. Entonces, el que sirve a Dios, ¿qué le sirve? Tiene que servirle a Cristo. Ahora a mí me impresiona porque ustedes saben que para la comida se habla de dietas, ¿verdad? Se habla de dietas y que de una dieta balanceada y que esto y el otro. Y yo me quedo asustado de la dieta balanceada que Dios tiene. Porque fíjese que ayer cuando yo estaba orando para que Dios me diera el pensamiento que tenía que dar hoy, me puse a pensar, el Señor quiere a Cristo como ofrenda quemada, lo quiere como ofrenda de comida, lo quiere como ofrenda de paz, lo quiere como ofrenda de transgresiones, lo quiere como ofrenda por el pecado, lo quiere como ofrenda elevada, lo quiere como ofrenda mecida, lo quiere como ofrenda voluntaria y lo quiere como ofrenda de libación, que es tomada. Así que Dios tiene una dieta bien balanceada. Fíjese el balance que tiene Dios, porque Él no acepta ni, aparte de estas 9, Él no pide otra que sustituya. ¿Cuántos creen entonces que Cristo es buena comida? Si Cristo es estas 9 ofrendas, quiere decir que Cristo es nuestra comida y que nosotros debemos de comerla. Vamos a meternos un poquito hoy para que tengamos más clara la idea de comer. Vámonos a Juan 6, Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados,
asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él le ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho. Ahora noten, pues vamos leyendo todo, pero vamos entendiendo cosas. Cuando uno habla de que Dios es comida y que Dios come y que nosotros comemos, le molesta a la gente. De aquí en adelante van a ver que no les gustaba que hablaran de eso, murmuraban entonces de él los judíos. Especialmente los judíos los presenta la Biblia como gente religiosa. A los religiosos no les gusta que se hable de comer a Cristo, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros.
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, noten ustedes, pues, porque uno viene aquí a la tierra, pero solo el que oyó al Padre. O sea que nosotros antes de venir aquí estábamos con Dios el Padre, pero como nosotros oímos la enseñanza del Padre, Él nos mandó a esta tierra y Cristo aquí nos encontró, y nosotros podemos oír a Cristo porque solo el que el Padre le enseñó puede venir a Él. Ustedes no esperen que toda la gente va a ser cristiana. Si los que no fueron enseñados por el Padre en la vida pasada no pueden venir al Hijo, porque para venir al Hijo, entonces usted alégrese, usted conténtese, porque usted es un escogido y predestinado. A usted lo enseñó Dios. Dele palmas al Señor. Todo esto está bajo el contexto de que usted entienda que Cristo es comida. Si usted entiende que Cristo es comida, usted está entendiendo que Dios lo escogió a usted antes de venir aquí, porque el Padre lo enseñó. Sigamos leyendo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea que el Padre no se puede ver porque es espíritu. Amén. O sea que Dios le enseña a uno como espíritu, pero no es alguien visible. Sigamos leyendo. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando de ir a la cruz del Calvario, o sea que ese es el pan nuestro. Cristo es el pan nuestro de cada día. Cuando uno habla y el pan nuestro de danos hoy, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, uno cree que eso son los virotes. No, es Cristo nuestro pan diario. Cuando hablamos de el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, estamos hablando de que todos los días tenemos que comer Cristo. Sigamos leyendo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Pero es que ellos no sabían que estaba hablando de él como cordero. O sea que Cristo es un cordero para el que quiere comer, pues. ¿Quieres comer cordero? Te tienes que comer a Cristo. ¿Y qué es comer a Cristo? Comer a Cristo es creer que Él murió en la cruz. Por eso es que cuando uno no cree algo, dice, lo masca pero no lo traga, ¿verdad? O sea que hay sabiduría en eso. Versículo 54. Jesús le dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es creer eso, pues. Comer es creer. Comer es creer. Cuando tú crees algo, tú te lo tragas, te lo estás comiendo. Entonces ese es el lenguaje que él está usando. Si ustedes creen todo esto, entonces ustedes me comen. Pues el que sigue, el que come mi carne, o sea que el que cree que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan, y me mira ir a la cruz del Calvario, ese se come mi carne y bebe mi sangre. Entonces yo le voy a dar vida eterna y lo voy a resucitar. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea que creer en Cristo nos da vida. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Por eso les vuelvo a repetir, cuando a un cristiano le hablan de comer de Dios como comida, de Cristo como comida, y que el cristiano tiene que comer, se ofende.
Eso es cuando está topando en la barba. Se ofende. 62. 62. Pues qué es si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea que habla pues de la muerte y resurrección de Cristo. Las palabras, el Espíritu es el que da vida. O sea que Cristo como Espíritu en resurrección es el que da vida. Si Él se hubiera quedado con nosotros como carne, a ninguno le hubiera aprovechado, porque entonces no puede entrar en las personas. Por eso les dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, así que Él sabía todas las cosas. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué triste, ¿verdad? Que cuando les hablan de que Él es el pan de vida y que Él es la comida, que digan: no, mejor ya no voy a andar con Él. Entonces es un mensaje que nos debe de impactar, porque aparte de Cristo, Dios no come otra cosa. Dios no acepta ninguna clase de comida que no sea Cristo. Y por eso es que insistimos nosotros en nuestra predicación de que para nosotros complacer a Dios es comernos a Cristo, para que se vea a Cristo en nosotros, porque nosotros nos volvemos lo que nosotros nos comemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que nosotros debemos de aprender a experimentar este Cristo. Si nosotros leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, allí nos hablan de Cristo con un lenguaje. Por ejemplo, si usted quiere entender a Cristo en Mateo, lo tiene que entender con un lenguaje mateico. Si quiere entender a Cristo en Marcos, tiene que usar un lenguaje Marcos language. Si quieres entender a Cristo en Lucas, tienes que usar el lenguaje de Lucas. Si quieres entender a Cristo en Juan, tú tienes que usar el lenguaje de Juan para entender a Cristo. Pero si quieres entender a Cristo en Levítico, tienes que usar un lenguaje levítico. O sea que así como podemos entender a Cristo en cualquier libro de la Biblia, solo tenemos que aprender a usar el lenguaje de ese libro. Éxodo. Si yo quiero entender a Cristo en Éxodo, yo tengo que usar el lenguaje de Éxodo que presenta a Cristo. Si quiero entender a Cristo en Génesis, tengo que usar el lenguaje de Génesis. Por eso, si quiero entender a Cristo en Levítico, yo tengo que usar el lenguaje levítico, porque el lenguaje levítico es el lenguaje sacerdotal, y el lenguaje sacerdotal todo está relacionado a las cosas del tabernáculo, las ofrendas y todo lo que Dios estableció para el tabernáculo. Entonces, para finalizar, ¿de qué manera nosotros podemos presentar a Dios, Cristo? Solo por el Espíritu. O sea que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero ya sabemos que el Espíritu de Dios es Jesucristo, es la persona de Jesucristo, pasada por un proceso. O sea que el Señor puso su Espíritu en nosotros, pero adquirió todo en su humanidad para que nosotros podamos ser bendecidos en nuestra humanidad y que fluya esa ofrenda a través de nosotros. Cristo es la ofrenda que Dios recibe, Cristo es la ofrenda que agrada al Padre. Nada de nuestra carne le puede agradar a Dios, solo Cristo. Todo lo que hagamos en el Espíritu o por el Espíritu, eso es lo que agrada a Dios, y esa es la comida que usted le da a Dios. Entonces la pregunta sería: ¿cuán hambriento mantengo a mi Dios? Porque si yo no experimento a Cristo, mi Dios está hambriento, mi Dios está flaco, mi Dios no está robusto, mi Dios no está. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes? El gozo del Señor mi fortaleza es. Ese versículo, muchos creen que tener gozo nosotros es porque Dios nos está fortaleciendo. No, el gozo del Señor mi fortaleza es.
O sea que si yo lo tengo contento en Él, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Si tú mantienes contento a Dios, Él te fortalece. Porque nosotros regularmente lo entendemos al revés. Oh, el gozo que tengo es la fortaleza. No, no, no. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Si tú tienes a Dios gozoso, porque el gozo de Él te fortalece a ti. ¿Lo agarramos? Amén. Padre, gracias en esta mañana, porque nos hablaste muchos versículos acerca de que tú eres la comida. Gracias porque entendimos a través del Levítico que la comida, la ofrenda que presentaban los sacerdotes, no solamente funciona de abajo para arriba, sino también de abajo, de un lado para otro lado, que es aquí abajo, funciona de que nosotros, como sacerdotes tuyos, nos alimentamos de Cristo para que podamos presentártelo a ti, que te llegue al cielo, que te llegue al cielo el gozo de que estamos haciendo tu voluntad. Gracias que aprendimos muchas cosas lindas en esta mañana. Te pedimos que nuestro espíritu descanse sobre tu verdad y sobre tu palabra, para que entendamos que lo que te alimenta a ti es lo que nos alimenta a nosotros. Cristo es tu comida y Cristo es nuestra comida, y nosotros tenemos un estómago espiritual para digerir tu verdad que nos constituye en el hombre interior, y también tenemos un alimento para ti que te energiza, que te llena, que te satisface, y es que nosotros experimentemos la ofrenda, porque la experiencia de Cristo en nosotros es la que se vuelve la ofrenda de parte de tu iglesia para ti. Y eso es lo que significa que nosotros venimos a hacer justicia tuya en Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra claramente dice que las acciones justas de los santos son el vestido blanco de lino fino. Señor, muchas gracias en esta mañana. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a seguir adelante entendiendo tu palabra. Gracias por el lenguaje de tartamudo, porque poco a poco nos vas abriendo el panorama hasta que nos declares totalmente, como la claridad del día, tu palabra. Bendecimos a los santos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya, gloria a Dios.